Últimamente, ustedes saben que yo trabajo también con la palabra, trabajo con la edición de textos, pero me ha preocupado las interpretaciones bíblicas que se han dado últimamente. Muchos, yo sé que algunos de ustedes han escuchado a muchas personas celebrar fiestas judías, quieren volver al judaísmo, ¿verdad? Esa es una interpretación que algunos en algunas iglesias están haciendo. Hay otros que ese también me preocupa, y es que Cristo lo hizo todo, ¿verdad? Y yo quiero que usted tenga presente algo. Aunque Cristo murió en la cruz, Cristo murió en la cruz no para que te desligaras de la presencia de Dios, porque parece que muchos interpretan eso. No, ya Él hizo eso por mí. No, ya Él hizo eso por mí. Es como si ya yo no tuviera que hacer nada, porque Cristo lo hizo todo. Y entonces tiramos al piso lo que Cristo hizo. ¿Sí me hago entender? No, ya eso lo hizo Cristo por mí. Esa es otra interpretación equivocada de aquellos que trabajan mal la gracia de Dios. Es decir, Cristo vino a sanarte, a salvarte. Cristo vino a hacer muchas cosas por ti, pero Cristo no lo vino a hacer todo para que nosotros estuviéramos sentados. Hay cosas que debemos hacer. Hay gente que dice, no, pero ya Cristo me bendijo con toda bendición espiritual. Y estás pidiendo por un empleo. No, Cristo me bendijo con toda bendición espiritual. Y estás pasando una crisis económica. Porque a eso de que Cristo vino para bendecirnos con toda bendición espiritual, le falta un pedazo, y es en las regiones celestes. Cristo vino para bendecirnos. Cuando estemos arriba en el paraíso, usted vivirá en el mar de cristal, usted vivirá conforme a las bendiciones de Dios. Pero mientras estemos aquí, usted dependerá de Dios. ¿Sí me hago entender? Porque últimamente yo he visto esa interpretación. No, ya Cristo, ya. Hace poco escuché a alguien decir, no hay necesidad de orar. Yo le dije, ¿por qué? Porque si ya tenemos la presencia y somos hijos de Dios, no hay necesidad de orar. Yo dije, ¿cómo así? Es como si yo tengo la bendición de Dios, pero puedo no ser generoso, y la bendición de Dios sigue en mí. Eso es incorrecto. La dependencia de Dios siempre la vamos a necesitar. Siempre tiene que estar en nuestra vida. Aunque Cristo haya hecho muchas cosas en la cruz, lo que Él hizo en la cruz nunca va a romper esa dependencia de Dios. Lo contrario, te hace más depender de Dios, porque es su presencia a la que tienes acceso. Entonces tenemos que tener cuidado con esas interpretaciones, las mismas que algunos aplican de volver a adorar a Dios según las fiestas y tradiciones del pueblo de Dios cuando no tenían a Cristo. Amén. ¿Y por qué el pastor comenzó como con este tema? Porque hoy quiero hablarles de una oración muy linda, que es la oración de Jabes. En la Biblia hay una oración muy hermosa. ¿Quiénes conocen la oración de Jabes? Pocas personas. Y yo quiero que vaya a Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Y usted me va a entender con la siguiente oración. Dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre lo llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. Dice, para que Satanás no me dañe. Dice, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué le pidió Jabes? Si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y si me libraras de todo mal. Mira qué oración
Fue una oración corta, pero una oración poderosa, porque dice la palabra, y le otorgó Dios lo que había pedido. Amén. Y le otorgó Dios lo que había pedido. Amén. Pero mire qué bonito, qué bonita es la historia de Jabes, porque Jabes era un joven común y corriente. Jabes había atravesado muchas cosas. Había atravesado dolor, había atravesado una niñez. La Biblia no nombra al padre de Jabes. De pronto Jabes quizás fue abandonado por su padre. Dice la palabra que él fue el más ilustre de todos sus hermanos. Tuvo un lugar privilegiado entre los hermanos. Fue el más inquieto, el más ilustre. Pero hubo algo que marcó la vida de Jabes, y es que su parto fue con dolor. Y la madre le puso el nombre Dolor a su hijo. Jabes significa dolor. ¿Usted se imagina que una persona se llame Dolor? ¿Ah? Bueno, hay gente que se llama Dolores. Yo he conocido. Hay mujeres que le ponen Dolores. No nos alejamos de este ejemplo, ¿verdad? Y Dios, usted ve que en la Biblia, Dios, para poder trabajar con las personas tenía que quitarle el nombre y borrarlo. Dice, no. Imagínese Jacob, dice usurpador, y Dios trabajar con un usurpador. Entonces Dios tenía que venir y decir, oye, tú no te vas a llamar Jacob, tú te vas a llamar Israel, padre de multitudes. Tú no vas a ser un usurpador. Y efectivamente la vida de Jacob siempre fue desde el vientre fue de un usurpador. ¿Se acuerda que hasta la bendición la compró? Fue un usurpador. Pero cuando Dios lo llama, Dios dijo, yo tengo que cambiarle el nombre a ese hombre, porque yo tengo que hacer algo diferente. Dice, no te llamarás más usurpador, sino que te llamarás Israel, te llamarás nación. Y vemos que Dios le cambia el nombre a Abraham. Dice, padre enaltecido, Abraham, sin la H. Y Dios dice, ¿cómo así? Este hombre es un enaltecido. O sea, es un semidios. Yo, no. Yo no puedo trabajar con ese hombre. Con ese hombre enaltecido, orgulloso. Yo le voy a cambiar ese nombre y le voy a poner Abraham, que significa padre de multitudes. Porque lo voy a hacer padre de multitudes. Lo voy a hacer el padre de una nación. Mire qué linda es la palabra, porque los nombres determinaban el destino de las personas. Cuando Noemí tuvo hijos, tuvo dos hijos, Malón y Kelión. Uno era enfermo y el otro, Malón significa enfermo y el otro, Kelión, significa escuálido. Y efectivamente los dos murieron. Salomón significa paz. Usted no ve nunca a Salomón en guerra. Usted vio a David en guerra, ¿verdad? Peleando, pero usted a Salomón no lo ve en eso. Porque Salomón significa paz. Paz. Pues en el Antiguo Testamento los sucesos marcaban tanto a las personas que los nombres resumían esos sucesos. En el español casi no se ve eso, pero en inglés sí. Grace. Hay nombres que son comunes a las palabras. Acá no. Acá en el español diferenciamos los nombres como tal. Pero este niño fue marcado por un suceso. Un suceso demasiado doloroso. Así, dolor. Ustedes se imaginan en una niñez donde todo el mundo le diga, oye, Dolor, ven acá. Era un hombre, era un joven que se crió bajo un suceso muy, muy doloroso. Fue algo emocionalmente muy fuerte para su madre. Amén. Quizás fue burla de sus compañeros, quizás fue la burla de su familia, pero dijo que era el más ilustre, dice la Escritura. El más ilustre. Y por ser el más ilustre, dice que él hizo una oración para romper
todo eso, todo ese pasado y todo ese presente que lo perseguía, incluso su nombre. Todas esas desdichas y todos esos fracasos se rompieron cuando él hizo una oración. Toda esa maldición se rompió cuando él acudió a Dios y le dijo simplemente, dice, invocó Jabes a Dios, al Dios de Israel, diciendo: si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de todo mal. Ahora, un predicador de la gracia o alguien que estuviera en la gracia, esa gracia absoluta y dañina, dice: ¿yo para qué le voy a pedir bendición a Dios? Dios ya me la dio. ¿Y para qué le voy a pedir que ensanche mi territorio? El territorio ya Dios me lo ensanchó. Cristo en la cruz me lo ensanchó. ¿Para qué le voy a pedir a Dios que me libre del mal? Él está conmigo. Si ve las interpretaciones equivocadas. Cristo murió en la cruz para hacernos depender de Dios aún más, porque su presencia está en nosotros. Y la oración de Jabes sigue presente y sigue vigente como un modelo de oración, como un joven que se desafió a cambiar, ¿sí?, una serie de sucesos que habían pasado en su vida y a traer la bendición de Dios para él. Amén. ¿Cuántos Jabes hay aquí? ¿Cuántos dicen: Dios me dio una identidad, Dios me dio un destino? ¿Sabes por qué Dios utiliza a los profetas? Para que la gente no se deje engañar por Satanás. Porque hay pensamientos que vienen a nuestra cabeza y se quedan allí. Hay gente que se deja manipular por Satanás y toman la identidad que Satanás les dicta. O toman la identidad que te dieron en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Yo tuve un jefe que le decía mentepollo a todo el mundo. A mí nunca me dijo, pero usted es un mentepollo, haga las cosas bien. Así a todo el mundo le decía mentepollo. Y hay palabras que marcan, que duelen. Usted nunca se deje marcar de nadie. Usted nunca se deje poner un sobrenombre, un apodo que significa mal, que tenga un mal significado. Porque están atándolo al destino de esa palabra. Amén. Pues Jabes no se dejó establecer el destino de él. Jabes, aunque su propia madre le puso un nombre que significaba dolor, que significaba algo que desgarraba, él quiso cambiar con Dios esa circunstancia. Él sabía quién podía borrar todo ese pasado. ¿Cuántos no hemos pasado en nuestra niñez sucesos dolorosos? Yo creo que la mayoría. ¿A cuántos no nos persigue el pasado? A muchos. Pero hay alguien que lo borra. Hay alguien que hace así y dice: yo no voy a permitir que Satanás ponga una identidad incorrecta en ti. Y por eso a veces Dios se disfraza de alguien, de profeta, y dice: oiga, Dios me muestra esto, que usted va a hacer esto y esto y esto. Ustedes saben que cuando yo vine a Bogotá, fue a estudiar Derecho para ser abogado. Pero me encantaban las cosas de Dios. Pero llegó un momento en mi vida donde yo iba a una iglesia y de repente el pastor: venga, Dios lo está llamando a usted. Iba a otra iglesia y ya no era el pastor, ahora era la ujier. De repente sentí un abrazo aquí y me dice: Dios te está llamando, hermano. Iba a otra iglesia cuando de repente la persona de al lado. Porque a veces nosotros tomamos identidad, una identidad incorrecta, y estamos en la iglesia bajo una identidad incorrecta. Amamos a Dios, leemos la escritura, oramos, ayunamos, pero nuestra identidad es la incorrecta. Nos sentimos que quizás ya no podemos soñar, que ya lo hemos intentado. Por dentro, aunque creamos en Dios, ¿será? Uy, no, yo mejor no me le mido. Sé que de pronto puedo fracasar. No, yo ya eso lo intenté.
Ya eso, yo pasé por eso. Entonces Satanás te puso el rótulo fracasado. La diferencia entre el fracasado y el exitoso es que el exitoso no tuvo miedo a fracasar. Simplemente se arriesgó y lo logró. Pero Satanás pone el pensamiento allí y adoptamos la identidad. Entonces Dios tiene que venir a cambiar nuestro nombre, a darnos nuestra identidad, a decirnos lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Y eso es bonito, porque que te digan que Dios sueña contigo, que te digan que Dios tiene un destino y un propósito, es hermoso, pero hay que trabajar para hacerlo. Jabes se cansó de esa situación. Jabes se cansó de que otro haya marcado su destino y su futuro. A Jabes no le importó la historia de tristeza y de dolor de su madre. A Jabes le importó acudir al único que podía cambiar esa situación. No, yo se lo digo como pastor. Eso es para todo el mundo, incluso para mí. Cuando Dios, ya finalmente, cuando me decido a ser pastor, ya yo tenía como 37 años, yo dije, yo estoy muy viejo para ser pastor. Soy muy viejo. Tenía un amigo que tenía 40 años y tenía una iglesia como de 10,000 miembros. El pastor Esteban en Cartagena, Acosta. Y decía a mí, tiene 40 años y tiene 10,000 miembros, yo 37 y no tengo. A veces Satanás nos cautiva y nos monopoliza y nos cauteriza con un pensamiento, con uno solo. Job tenía y estaba cauterizado con un pensamiento. Job sabía que lo iba a perder todo. Job dijo en un momento, me ha acontecido lo que yo temía. ¿A usted no le ha pasado que se le mete un pensamiento? ¿Será? 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 Esa es la voz de Satanás. Mira, te van a revisar el corazón. ¿Será la hipertensión que le dio a mi madre, a mi padre, a mi abuela? Mi abuelo murió de un infarto. Ese es Satanás y es la voz de Satanás. Cuando pretendes iniciar algo y de repente sientes que no, pero ya yo he emprendido y he fracasado. Yo la otra vez me encontré con un hermano que Dios le hablaba de montar una empresa y dijo, pero ¿para qué, pastor? Si ya yo lo intenté todo. Hay veces que Dios tiene que venir a sacudir a las personas. Y la mayoría de procesos que nosotros vivimos como cristianos es Dios zarandeándonos, diciéndonos, yo quiero algo diferente. Hay veces que Dios nos quita algo para darnos algo mejor. Pero cuando nos quita algo, lloramos, sufrimos de dolor, nos da depresión, ¿verdad? Yo le dije, cuando nos sacaron el ejemplo que doy es cuando hacíamos el grupo. No éramos una iglesia, sino en un salón social. Y de repente la administradora nos sacó a patadas de ahí. Dijeron, no, ustedes son una iglesia, sálganse de aquí. Y me acuerdo ese día yo me puse a llorar. Y le dije, Señor, ¿por qué tú permites esto? Y se acabó el grupo. Se acabó. Y después nos fuimos a un salón social de un hotel y nos sacaron. Porque hubo un señor que nos regaló esas cabinas. Y entonces en el hotel dijeron, no, con esas cabinas, que nos van a explotar aquí. Y dijeron, no, sálganse de aquí. Otra vez. Al final yo entendí que Dios nos sacaba de ciertos lugares para traernos a un lugar. A un lugar donde íbamos a estar en comodidad, pero yo no, en el presente no podía entender lo que estaba pasando. ¿Sí? Pues a Jabes le pasó algo parecido. Jabes no quería seguir en esa secuencia de desdichas en su vida, en su casa, ni en su familia. Hizo una oración poderosa y lo primero que hizo fue decirle a Dios, si tú me bendijeras, si tú ¿qué?
me bendijeras. Sí, Cristo murió, pero ratifícalo. Señor, si tú me bendices, Señor, si tú estás conmigo, Señor, si tú ensanchas mi territorio. Amén. Lo primero que dice es: Señor, dame de tu bendición. ¿Qué dice la palabra? Que ¿quién es el que nos enriquece? La bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es la que nos, ¿qué? Nos enriquece, ¿verdad? Y no añade tristeza. Es la bendición de Dios la que nos prospera. Dice: pastor, pero yo tengo un título, pastor, pero yo tengo una empresa. Pero es la gracia y el favor de Dios el que te lleva al lugar donde tú estás y el que te va a llevar a un nuevo nivel. Es la gracia y el favor. Amén. Entonces, hay un grave problema con el pedir. Para mí hoy en día con el tema de la gracia. Porque muchos interpretan que si Cristo ya nos bendijo en la cruz, ¿yo para qué pido una bendición? Usted siempre tiene que depender de Dios. Porque si usted cree que Cristo murió en la cruz para hacerte un super yo, ya tú no necesitas de Dios. Ya tú no necesitarías de Dios. Y esa es una mala interpretación de las Escrituras. Pues todos los que vivieron en el Nuevo Testamento como Pablo dependieron de Dios. Pablo y Silas oraban en una cárcel y el poder de Dios se desató. Amén. Entonces, jamás podemos decir de que la bendición de Dios ya está en nosotros y no hay que pedirlas. No hay que pedirlo. Tenemos que depender de Él. Porque si la bendición estuviera como muchos predican, usted no pasaría ninguna circunstancia adversa económicamente hablando. Cristo murió para redimirte del pecado, pero tu dependencia es de Él. Se anuló la enfermedad, ¿por qué algunos están enfermos? Qué lástima ese mensaje que se está dando, porque tenemos la necesidad de Él. Porque aunque Cristo murió por nosotros, anuló el acta de decretos, seguimos dependiendo de Él. ¿O por qué Eliseo, teniendo la presencia de Dios, se enfermó? ¿Por qué Pablo se enfermaba teniendo tanto la gloria de Dios? ¿Por qué vino el aguijón en la carne en Pablo? Para depender, dice él, de Dios. Porque aunque exista el mensaje de la gracia, nuestra dependencia viene de Él. Pero es una lástima ese mensaje. Doloroso. Doloroso. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Ahora, Jabes sabía que los pensamientos de Dios son mayores. Jabes le dijo: si me bendijeres, si tú haces conmigo esto, si tú ensanchas mi territorio. Pero tú dices: Señor, ¿qué es ensanchar el territorio? Tú le pides a Dios: Señor, ensancha mi territorio, pero sentado no te lo va a ensanchar Dios. Ensancha mi territorio, ¿qué es? Ensancha mi tienda, dice otra versión. Tú tienes una bendición, pero tú anhelas que esa bendición sea más grande, ¿verdad? Anhelas que sea más grande. Mire, yo me acuerdo una vez, cuando yo inicié con la editorial, llegó un año en donde hice pocos libros. Y yo le reclamaba: Señor, pero yo necesito que tú me bendigas sobrenaturalmente, le dije. Y yo le repetía eso todos los días. Señor, yo necesito hacer cantidad de libros. Yo necesito que tu bendición venga prácticamente le estaba pidiendo lo que Jabes está pidiendo. Ensancha mi tienda, ensancha mi visión. Yo no sé tú qué haces. De pronto tú eres profesional, tienes un emprendimiento, de pronto tú tienes, no sé, un sueño, una empresa, y tú dices: Señor, ensánchalo, ensánchalo. Un solo toque del favor de Dios y Dios ensancha. Te pone 1000 clientes si Dios quiere. Entonces yo le reclamaba eso a Dios. Y una vez
Un domingo fui a una iglesia, estaban en un congreso y había un profeta. Y el profeta me miró y me dijo: ven tú, ven acá. Pero Guasi me dijo: tú le pides que Dios ensanche lo que tú haces. Y tú estás preparado. Y si tú qué haces, yo digo: no, yo edito y hago libros. Y me dijo: si ahora vienen 50 autores para que tú hagas los libros, ¿tú estás preparado? Yo le dije: no. Entonces no le pidas a Dios que ensanche tu territorio. Así. Dios necesita que tú tengas un equipo. Un buen equipo. Un equipo experimentado. Un equipo que pueda con la bendición de Dios que viene en camino. Y ahí yo entendí que la bendición se había represado no por Dios sino por mí. Que aunque yo quería algo que Dios ensanchara, yo no estaba preparado para eso. Y muchas veces la bendición se retiene por mí, mas no por Dios. Y efectivamente comencé a consolidar un buen equipo y la cosa cambió. Y la cosa cambió. ¿Qué es ensanchar un territorio? ¿Qué es? Es desafiarse, es conquistar otros territorios, es buscar otro mercado, es desafiarse, es soñar, pero es actuar, ¿sí? Es ir donde nunca has ido, es hablar con quien nunca has hablado, es pedirle a Dios una estrategia para que lo que tú haces tenga un alcance diferente. Jabes se cansó del statu quo. Jabes se cansó de lo mismo y en su oración, él se está desafiando y él está pidiéndole a Dios algo diferente. Lo perseguía era el fracaso, lo perseguía era el dolor. Pero le dice: si tú me bendices y ensanchas mi territorio y me proteges del mal, del que viene a hurtar, del que viene a matar, del que viene a destruir. Dice: y Dios le concedió a Jabes lo que había pedido. Amén. Yo creo en la oración de Jabes. Yo creo en la dependencia de Dios. Yo no creo en esa gracia que dice que ya Dios todo nos los dio. Todo nos los dio y siguen con problemas económicos, con problemas de salud, ¿y dónde está esa gracia? Dice: nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Pero aquí dependemos de nosotros mismos para lograr que la bendición de Dios esté en nuestras vidas. O si no, ¿por qué el Padre Nuestro dice: perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Si estuviéramos en esa gracia dañina, dice: no, Cristo ya me perdonó. Y si yo no perdono aquí a todo el mundo, no me importa, Cristo me perdonó. Eso no es así. Cristo me enriqueció, ya yo no necesito ser generoso, ya yo no diezmo, ya yo no ofrendo. Eso es falso. Porque cuando el joven rico se acercó a Cristo, lo primero que le dijo es, el joven rico le dijo: yo cumplo los mandamientos todos. Y le dijo: pero hay algo que te hace falta. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Había una palabra en la vida del joven rico que era avaricia y era falta de solidaridad. Y Jesús dijo: es difícil para él que vaya al reino de los cielos. Si se le aplicara la gracia de que ya fue bendecido, Jesús no le hubiera recriminado eso. Qué dañino ha sido el mensaje de la gracia. Yo no sé si de pronto algunos se me están confundiendo, pero el mensaje de la gracia dice que Cristo vino, hizo todo, te bendijo y todo se cumple en ti. Entonces, si Cristo vino y nos bendijo y nos dio todo, no sería necesario la oración de Jabes. No sería necesario una oración como el Padre Nuestro que Cristo nos dejó, donde nos dice: protégenos del mal, donde nos enseña y dice: danos nuestro pan de cada día. Cristo vino a salvarte, pero acercarte a Cristo para que dependas más de Él. Pues en el Antiguo Testamento la gente no tenía acceso a la presencia. Es decir, ahora en este tiempo, con el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros dependemos aún más de Dios
y más de nuestra relación con Él. Amén. Jabes. Hay gente que dice, mire, hay gente, y esto va para la gente que Jabes estaba caminando en una maldición, un destino causado por su madre, dolor. A veces nosotros nacemos y uno no sabe qué pactos hizo el tatarabuelo, qué brujería le tiraron al papá, a la mamá. Hay maldiciones que se pueden heredar. Tú no sabes. Tú no sabes quién de tus antepasados hizo un pacto en toda la genealogía. Y tú naces inocente bajo esa cobertura, donde hay divorcios, donde hay alcohol, donde hay vicios. Ustedes no se han dado cuenta que hay familias que dicen, oye, el abuelo fue alcohólico, el hijo es alcohólico y el nieto va por las mismas. El papá, el abuelo murió de un infarto, el hijo y el nieto de igual. Oye, se regó ese cáncer del abuelo al hijo, al nieto. Yo me acuerdo una vez que conocí a un joven en Sincelejo. El abuelo murió de cáncer, el papá murió de cáncer, sus hermanos tenían cáncer y todos en Sincelejo sabían que, bueno, todos no, pero gran parte de Sincelejo sabían que en esa familia había un cáncer agresivo y ninguna mujer se le acercaba. Todo el mundo sabía que había una enfermedad en esa familia y las jóvenes le tenían miedo de acercarse a ese muchacho. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no ha habido un Jabes en la familia. Porque no ha habido alguien que se levante y rompa con esa maldición. No ha habido alguien que se levante y diga, hasta aquí, Dios. Rompe toda maldición. Rompe toda palabra que hayan declarado sobre mi casa. Rompe toda palabra, toda brujería, hechicería, maldad que hayan declarado en contra mía, en contra de mi familia, en contra de mi matrimonio, en contra de mi empresa, en contra de... A veces necesitamos Jabes que se cansen de las circunstancias que están pasando alrededor suyo. Mire, a mí me encanta, yo le hice un libro a una señora que ella se llama Leonor Carvajal. Ella logró hacer en Amway, uno de los, no sé si es diamante, esmeralda, yo no sé. Pero cuando ella me llama, yo la conocí hace como 30 años tampoco, como 20 años. Hace mucho tiempo la conocí, como 20 años. Y ella me llamó hace como 4 años me llamó. Yo tenía rato de no verla. Y ella es de aquí, ella es de Gigante, Huila, por allá. Y ella me dice, oiga, Chinito, ¿qué más? Yo le dije, bien. ¿Usted sigue con la editorial? Yo le dije, sí. Chinito, quiero hacer un libro. Yo sabía que ella era diamante. Le dije, claro que sí. Chinito, pero tengo que decirle la verdad. Pronto me voy a morir. Yo, ¿cómo así? Sí, me están haciendo diálisis, llevo 10 años y ya me dijeron que no aguanto 4 meses más. Entonces yo fui a su casa, una casa muy bonita, y yo no le puedo exigir que ella escriba un libro en esas condiciones. Yo me llevo una grabadora y dije, cuénteme toda la historia de su vida. Yo pasé 2 días grabándola. Ya, 2 días con ella ahí. Se quejaba del dolor, se quejaba de todo. Pero en la historia de su vida me llamó la atención algo. Comenzó con una historia cuando ella vivía por allá en el Huila y pasó tremenda necesidad. Cuando la violaron siendo niña y cuando llegó a Bogotá a trabajar interna en una casa. Así comenzó el libro, en necesidad extrema, en cosas feas. Pero el libro termina
en cuando ya ella va a un estadio en Santo Domingo y el estadio lleno y ella está dictando una conferencia y todo el mundo la aplaude. Entonces ella comienza y dice: Chinito, mire, yo me dedicaba a esto en Bogotá y llegó un momento donde mi hija me metió en eso de Amway. Y yo preparaba en la mañana comida, un portacomida, y me metía en Transmilenio y me demoraba todo el día en Transmilenio. Entonces yo me sentaba y esperaba que alguien se sentara a mi lado y yo le hablaba de Amway, del negocio. Le decía: ¿usted quiere independizarse? ¿Usted quiere hacer tal cosa? Tal cosa, tal cosa. Y así eran días, meses y años. Y creó una red. Esa señora terminó. ¿Para qué voy a hablar de cifras? Pero su cheque mensual pasaba a los 100 millones de pesos. Y una mujer que creía en Dios. Y la verdad que cuando me decía: Chino, yo lo que quería era cambiar mi situación. Yo vivía en Jerusalén, el Tanque, en Ciudad Bolívar. Yo tenía necesidad. A mí me perseguía el dueño de la casa y me la escondía. Habían días que no comía. Pero yo creía en Dios, me dijo. Y yo sabía que tenía una oportunidad, que Dios me iba a dar una oportunidad para cambiar. Dice que la hija la metió en este negocio y ella comenzó. Angélica y Mateo la conocieron, ¿verdad? La señora al mes se murió. Al mes se murió. El libro nunca salió. Yo quedé con la portada y yo quedé con la historia muy linda. Los hijos no concluyeron el sueño de su mamá. No sé por qué, pero a mí esa historia me confrontó. Yo le dije: esa mujer es una Jabes. Es una mujer que no se conformó con el destino que tenía. El destino que ella tenía. Ella quiso algo diferente. Y ella confió en un Dios que la iba a apoyar. Amén. ¿Sabes por qué preparé esta palabra para ti? Porque hay veces que uno se conforma. Somos seres de costumbre. Entonces ya uno está al trabajito, ya se gana su chequecito y ahí se quedó el hermano. Y se gana su chequecito, pero el hermano se va a casar y va a tener un hijito, y luego otro hijito y otro hijito, y los gastos van a subir, Chinito. Y entonces no nos desafiamos a mayores cosas, a mayores bendiciones que están disponibles de Dios para nuestra vida. Están disponibles. Si solo tú en un momento dado le dices: Señor, si me bendijeras, si ensancharas mi territorio, si tú me protegieras, que el enemigo no me robe lo que tú me has dado, yo lo voy a lograr. Hay una prédica que me gusta a mí, de vez en cuando la doy, porque ¿sabes qué dice Eclesiastés 11:2? 11:2. Dice: pon tus inversiones en varios lugares. Pon tus inversiones en varios lugares. No dependas de una misma cosa. Usted tiene que obedecer la escritura, ¿verdad? Entonces usted no puede depender de una misma cosa. Si usted me pregunta a mí, yo no dependo de una misma cosa. Mi esposa no depende de una misma cosa. Pon tus inversiones en varios lugares. No te conformes con una misma cosa. Más adelante de ese Eclesiastés 11 dice: en la mañana siembra con tu mano izquierda y en la tarde hazlo con tu derecha, porque después no sabe cuál de los dos te va a funcionar. Y como la palabra es de sabia, porque no sabe cuál de los dos. Para los que estuvimos en COVID, que éramos independientes, tenemos claro eso. Los independientes en COVID
sabemos que no podíamos depender de una misma cosa. Los que trabajan en empleo público, en empresas, pues sí se les fue mejor, gloria a Dios, tenían su cheque allí. Pero los independientes sabemos que es más duro a veces hay buena temporada, a veces hay mala temporada. Y dependemos de la fe, de que quieres que ese cheque se amplíe, esfuérzate, trabaja, amplía, pídele a Dios que ensanche el territorio. Ensanche, es de desafiarte. Desafíate, desafíate, desafíate. No es con miedo, no es con temor, es creyendo la palabra de Dios y es diciéndole: Dios, si tú ensanchas mi territorio, si tú me bendices, yo voy a hacer esto. O usted es de la gracia. Dice: no, ya, Cristo me bendijo ya. Y sin un peso en el bolsillo, y Cristo te bendijo. La dependencia de Dios nunca se nos puede acabar, pensando que lo que hizo Cristo en la cruz fue una obra consumada total. O hablé con alguien que dijo: ya no hay necesidad de orar, ya andamos en la presencia. Yo dije: tremenda equivocación, tremenda equivocación. El mensaje de la gracia. No hay algo como hermoso que dependas de Dios. Que si mañana te vas a presentar en un trabajo, diga: Señor, ayúdame. Señor, que tu gracia esté conmigo. Que esa gracia que tuvo José ante Faraón esté conmigo. Que ese favor, que vean en mí tu rostro. Pero cuando tú estás en esa gracia absoluta dañina, tú dices: no, ya todo lo merezco. Es el super yo. Y hay que cuidarnos de eso. Amén. Hay que ser como Jabes. Jabes. Yo sé que la mayoría de personas que estamos aquí, yo sé, son como Jabes. Hubo una niñez en necesidad. Hubo una niñez donde quizás no lo teníamos todo, pero nuestro presente ha sido de bendición, ¿sabes? Porque tu vida ha sido como Jabes. Porque Dios puso gracia en ti y hoy estás en un lugar de bendición. Hoy estás en un lugar donde te respetan y te dicen: doctora, ¿cómo está? Doctor, siga. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios está contigo. La gracia. Hurtar, matar y destruir. Somos sobrevivientes. ¿Por qué no moriste en COVID? ¿Por qué no fuiste una cifra más? ¿Por qué no? ¿Qué más da? Uno más. Porque Dios no lo permitió. Sencillamente. Porque Dios dijo: yo lo necesito aquí. Yo la necesito aquí. A mí me dio COVID. A mi familia no dio. Pero Dios me necesitaba aquí. Dios nos necesitaba. Entonces, cuando comenzamos a ver tantas cosas bellas y hermosas, dice: sobrevivientes de una pandemia, de la nada, Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado, Dios te ha dado una familia, te ha dado un nombre, te ha bendecido, te ha prosperado. Ahora puedes bendecir a otros. Amén. Qué lindo es eso. Tú eres un Jabes. Yo como pastor lo digo: la mayoría de los que están aquí son Jabes. Porque Satanás tenía un destino diferente. Si Dios no se hubiera atravesado en tu camino tu destino, ¿quién sabe dónde estarías? Nosotros lo sabemos. ¿Quién sabe dónde? Pero Dios vino a cambiar tu nombre, a cambiar tu identidad. No me canso de repetirlo. La mayoría de veces que mi esposa profetiza, Dios le dice a las personas:
la mayoría, en gran parte, le dice: no creas la mentira de Satanás. Yo me acuerdo el video de nuestra introducción, el intro de la iglesia. Dios le da una palabra a Carolina. Es Carolina, ¿verdad? Y yo me acuerdo ese día, ella estaba aquí. La nieta de Sonia. Y no estaba ella pasando un mal momento. Un momento muy difícil para ella. Y Dios le dio una palabra. Y le dijo: me servirás, me adorarás. Hoy es maestra en escuela infantil. Pero la situación que ella estaba viviendo en ese momento era difícil. Difícil. Satanás tenía otra cosa. Pero ese día Dios rompió con lo que Satanás quería en su vida. En nuestra vida hay una guerra. Satanás jala. Dice: vente que yo te tengo un destino. Ahí están los amigos. Y Dios dice: venga, que yo tengo otro destino. Diga si la vida no se trata de esa lucha. La vida se trata de jalar hacia Dios. Y eso lo explica Pablo en Romanos 7. Dice: yo con mi mente, yo quiero amar a Dios. Con mi mente yo quiero servir a Dios. Pero este cuerpo no me deja. Pablo fue tan humilde que lo reconoció. Dijo: yo quiero servirle, yo quiero amarlo, yo quiero. Uy, pero despertarme un domingo temprano para ir para la iglesia, no. ¿Sí ve? Este cuerpo no deja. No, yo que voy a orar ahorita, llegué cansado de trabajar. Son las 11 de la noche. Entonces Satanás dice: no ores, descansa. No ayunes, no come. Justo cuando quieres ayunar, ese día más hambre te da. Justo cuando quieres hacer vigilia, más temprano. Mire, yo me acuesto generalmente a las 12, 1 de la mañana. Siempre. Pero si yo cojo la Biblia a las 10 de la noche, ya me quiere entrar sueño. ¿Sí me hago entender? Todos los días el sueño me da a las 12 a la 1. Pero si a las 10 yo cojo la Biblia, ya comienza a darme sueño. Satanás sabe lo que me conviene y lo que no me conviene. Vienes a la iglesia y te comienza a dar un sueño y comienzas a bostezar. ¿Qué bostezadera te da en la iglesia, sí o no? Y te da un sueño que cierras los ojos. Ese Satanás que te dice: así la tengo. Y entonces yo la miro y digo: mira cómo la tiene. Padre, reprendo esos bostezos en el nombre de Jesús. Me da risa porque una vez me invitaron a predicar. Eso fue en Corozal. Uy, qué calor hacía en Corozal, Sucre. Una tarde. Y nos dieron era un congreso y era un sancocho de pescado. Y eso sí. Dios mío, entonces yo dije: no, aquí yo tengo que hacer algo. Yo comencé y dije: el que yo vea bostezando lo voy a liberar, porque es un espíritu de bostezo que hay. Usted no se deje, o sea, el que bostece, toca liberarlo. Pero lo dije así serio, porque... Y entonces la gente... Y veía a la gente haciendo así. Pero esa es la vida cristiana. Una vida de sacrificio por Dios. O tú te sacrificas por Dios y creces espiritualmente y las bendiciones vienen a ti como Dios las determinó. Una cosa es que Cristo te bendijo y está el testamento, sí, pero tú lo reclamas a través de la oración. Esa es la verdad que la gracia no te enseña. Cristo te bendijo, sí, pero tú lo reclamas a través de la oración. Tú la reclamas a través de tu actuación. ¿Ya? Cristo te bendijo y Cristo vino para que la enfermedad no viniera sobre ti. No te preocupes. Si comes lo que no te conviene, te va a dar artritis, te va a dar gastritis, te va a dar reflujo, colon irritable si no comes a las horas. Y ahí no hay cruz que valga.
para que tú veas que esa gracia no es así. Cristo te bendijo, pero tú atraes la bendición con tus actos. ¿Ya? Porque la palabra también me dice, todo es lícito, pero no todo te conviene. Entonces comienza a comer lo indebido y chocolate y todo, se le sube el azúcar. Ay, pero pastor, pero yo conozco gente así. Y ya cuando entra el azúcar alta dice, Dios me sanó, Cristo me sanó. No utilices a Cristo cuando tú mismo no te has cuidado. Ahí no opera. Ahí no opera. Amén. Entonces, ya voy concluyendo. Jabes, el joven que cambió su presente y su futuro. Jabes, un joven que se desafió, que cambió las circunstancias. Las circunstancias en que vives dependen de ti. Dependen de ti. La bendición está. Ya voy a terminar y voy a poner un ejemplo. Una vez yo sufría de timidez. Eso es un problema y es una enfermedad. La timidez es una enfermedad que no deja caminar, que no deja que tú camines en la bendición de Dios. Porque mientras tú seas tímido, nadie va a ver el potencial que hay en ti. Mientras tú seas tímido, no van a ver lo de Dios en ti. Reprende la timidez porque eso es una enfermedad. Y la palabra habla mal de la timidez. Yo estaba en una especialización, me estaba especializando en Derecho Procesal Civil. Yo estaba allí. Y había un profesor que es una eminencia, reconocido nacional e internacionalmente. Un procesalista. Y él vendía un libro y yo le miré el libro y yo le miré una cantidad de errores. Y yo quería ofrecerle mis servicios al profesor. Y ¿será que me atrevo? No me atrevo. Me atrevo, no. Qué pena. No, qué pena. Y hubo un break. Él me daba clases 2 días y en ese día me dio pena. Ese día me mató la pena. Al día siguiente ya era la última clase con ese profesor. Y otra vez la pena. Qué pena. Qué miedo. Las manos me hacían así. Y yo, no, ¿cuál pena ni qué nada? Y vino el break. Y el doctor, ¿cómo está? Bien, ¿qué más? Entonces estoy viendo su libro. Me hacía así el libro. Yo lo estoy viendo, pero tiene muchos errores. Le dije al oído, para que nadie escuche. ¿Cómo? Aquí, la tabla de contenido, ¿Tú por qué me dices? ¿Tú eres editor? Yo sí, tengo una editorial. De verdad, ven acá y me llevo por allá. Cuéntame qué. Yo le di todo. Oye, me interesa. Eso que tú haces me interesa. Faltaba como un mes para que terminara la especialización y me llamó. Y me dijo, te necesito. Sentémonos. Le hice el primer libro. Ya le llevo como 15 libros. Me ha presentado otros autores. Me ha bendecido de una manera sobrenatural. Pero yo tuve que romper la timidez. Yo me acuerdo ese día cuando yo hacía así. La bendición estaba, pero la pena y el miedo no me dejaba llegar a la bendición que Dios tenía para mí. Y claro, como Él es una eminencia, los peces grandes, los peces pequeños llaman a los peces. Los peces grandes llaman a los pequeños. Y entonces vienen los pequeñitos y me dicen, ay, tú fuiste el que le hiciste. Sí. Y vinieron una serie de autores. Pero una cantidad. Bastantes. Conexiones con el uno, me presentó con el otro y con el otro y con el otro. Y comencé a ver un efecto dominó de bendiciones. Pero yo me acuerdo cuando temblaba ese día. Cuando la timidez se apoderó de mí. Y la timidez no dejaba que yo llegara a la bendición de Dios. Por eso yo le digo a los jóvenes, vence la timidez. Si eres tímido, tímida,
nadie te va a conocer. Vas a morir con todas las capacidades que tienes. Vas a morir con todos los dones que tienes, pero nadie los va a reconocer. Hay gente que regala su trabajo solo para que los vean. Yo he conocido gente yo conozco a Kenji Yokoi. ¿Sí conocen a Kenji Yokoi? Yo lo conozco, es amigo mío. Y yo conocí cuando Kenji Yokoi en Ciudad Bolívar iba a los colegios y regalaba los CDs para que los escucharan en las conferencias de motivación. Yo lo conocí en esa época antes de que él fuera famoso. Sin miedo, sin pena, sin timidez. A mí me preocupa a veces la iglesia tímida. Gente con dones, gente con llamado, pero con un miedo supremo. Un miedo que los apodera. El miedo es como un espíritu que apodera a la persona, la neutraliza y hace que la persona nunca exprese, ni se deje conocer, ni nadie vea los dones ni el talento que esa persona tiene. Jabes no era así. Jabes le oró a Dios. Jabes se cansó de su situación. Dios, si me bendices, si ensanchas mi territorio, si me proteges. ¿Sabe las personas de abajo que se superan, que tienen un espíritu en ellos? Son esas personas que se cansaron de una situación. Muchas de las personas que hoy triunfan en la vida son aquellos que se cansaron de una situación y dijeron no más. Personas que dijeron, mis hijos no van a vivir lo que yo viví. Mis hijos no van a experimentar lo que yo experimenté. Y preparan a sus hijos para administrar esa bendición. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Yo le digo a Dios, Señor, si tú ensanchas nuestro territorio, ensancha el territorio de esta iglesia, ensánchalo, Dios, que el confort nunca venga a nuestra vida. Lo peor que hay es caminar en una bendición conformista. Ya tengo ese trabajo, ya me quedo allí. Ya no sueño más. Ya ahí me quedo. Logré esto, ahí me quedo. Dios no es conformista. Si Dios hubiera sido conformista, no hubiera mandado a su Hijo en la cruz para rescatarte. Porque Dios hubiera dicho, ellos pecaron con Adán y Eva, la condenación está, Satanás está sobre ellos. Yo no los hubiera rescatado. No merecen rescatarlos. Dios no se conformó con la obra de Satanás. Dios quiso rescatarte y darte una identidad y traerte a la bendición. Dice la palabra que Jesús vino a injertarnos en el pueblo de Dios. Cuando crees en Jesús, eres injertado en la bendición de Dios. Amén. Cierra los ojos. Cierra los ojos allí. Y yo quiero que aquellas personas que dicen, yo quiero ser como Jabes, yo quiero algo diferente para mi vida, ponte aquí. Tienes un minuto, ponte aquí. Y yo me voy a desafiar a hacer, pastor, cosas diferentes. Dile, Señor, hoy vengo aquí a hacer algo diferente. Dile, yo no soy conformista. Yo no soy del pensamiento de la gracia, que no voy a hacer nada porque todo me lo merezco, porque Cristo murió en la cruz para merecerlo todo, pero yo no voy a hacer nada. No, ese pensamiento no es. Es el pensamiento de dependencia de Dios en todo lo que hagas. Aunque la bendición esté, tú tienes que caminar en esa bendición. Tienes que desafiarte a ella. Vamos, todo el mundo con los ojos cerrados. Dile, Cristo, Cristo,
¿a dónde más podría ir? Vamos, dile Cristo. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Dile, solo tú tienes palabras de amor para mí. Dile gracias. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre, verdad eres tú. Cristo, yo donde más dile, no hay otro lugar, Jesús. Es tu presencia. Es tu presencia. Dile gracias por lo que hiciste en la cruz. Pero yo voy a actuar para caminar en esa bendición. Dile, Señor, tú tienes palabras de amor para mí, para mi casa, para mi familia. Dile, hoy reprendo toda distracción, todo lo que el mundo ha querido colocar. Dile, Señor, gracias. Hoy me levanto como Jabes. Hoy declaro que hay un cambio en mi vida, que hay restitución. Dile, Señor, que hay palabra para mí, que hay palabra de restitución, de honra. Dile, Señor, nada ni nadie puede quitarme lo que tú me diste. Nada ni nadie puede quitarme lo que tú me prometiste. Dile, oh Jesús, gracias. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Dile, gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Cristo. ¿Qué otro lugar puede existir? Dile, Señor, hoy me levanto como tu hijo, como tu hija, y declaro un tiempo nuevo, y declaro un tiempo diferente, Señor. Se rompe todo pensamiento de mal, todo lo que el enemigo quiso sembrar en tu vida, en tu corazón, todo pensamiento de fracaso, todo pensamiento de statu quo. Dile, Señor, gracias, porque tú transformas mi entorno, porque tú transformas mi vida. Dile, porque tú pones provisión, porque tú, oh Dios, has declarado un testamento para mi vida. Pero yo voy a caminar hacia Él. Yo me voy a desafiar a cosas mayores, Señor. Dile, hoy prometo, todos los que están aquí digan, hoy prometo, Señor, que voy a activar aún más la fe, que voy a caminar, que me voy a desafiar. Dile, Señor, a lo que tú ya me diste en la cruz. Dile, voy a desafiarme a través de tu Santo Espíritu. Así como lo hizo David, se desafió. La promesa estaba, la palabra estaba, pero él se desafió y derrotó a ese gigante y fue puesto en gloria y en honra. Dile, Señor, gracias, porque toda bendición viene de ti, porque toda provisión viene de ti. Dile, Señor, gracias, porque todo lo que hiciste en la cruz fue para mí, Señor. Pero voy a avanzar, Señor, me desafiaré. Así como lo dice tu palabra, no es con espada ni con ejército, sino que es con tu Santo Espíritu. Dile, yo voy a buscar aún más de tu Santo Espíritu, Señor. Alabado sea. Vamos, 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 vamos. Dile, tú eres mi creador. Y tú mi creador. Dile, la última palabra la tienes tú, Señor. Y la última palabra tú la tienes, Dios. Voy a caminar en tu palabra. Voy a caminar, Señor, en esa promesa que me diste, Dios. Me voy a desafiar. Dile, Señor, voy a intentarlo una vez más. Voy a intentarlo. Solo voy con una palabra, con lo que tú me prometiste, Señor. Con eso basta. Basta una sola palabra para que todo cambie. Dile, Señor, suelta esa palabra en esta mañana sobre mi casa, sobre mis sueños, sobre mi familia. Vamos. Haz que brote en mí tu respuesta
Dios. Rabababasella la No quiero mamaquenda. ahogarme Santo, santo en mi eres. vanidad. Tú eres mi sustento. Levanta las manos y dile: tú eres mi sustento, Jesús. Y Tú mi creador. Y La última palabra la tienes tú, Señor. Suéltala en esta mañana sobre cada vida, sobre cada familia, Señor. Así como le dijiste a Jabes, Señor, cumple tu palabra en nosotros. Así como le dijiste a Jabes, así como le otorgaste lo que pidió, en esta mañana, Señor, te pedimos que tú nos otorgues aún más de tu bendición y ensanche nuestro territorio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte, fuerte aplauso al Señor y dígale: gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida.